fuerza efectiva. Y vemos, ¿verdad?, que la única fuerza que provoca la aceleración en X es la reacción AX. Entonces AX va a ser la causante de esta fuerza efectiva en X. En la suma de fuerza en Y, lo que aparece es contemplado el peso hacia abajo, negativo, y hacia arriba la reacción a Y. De acuerdo a la convención de signos, representamos nuestra ecuación. Y esto va a ser igual a una aceleración cero en el eje vertical. No se va a acelerar hacia arriba, ¿verdad? No se va a desplazar hacia arriba nuestra barra. Entonces, sustituimos y determinamos el peso, masa por aceleración, más la aceleración de Y, y establecemos que la aceleración de Y es de 98.1 newton. Esa es la reacción de Y. Y así ya realizamos la suma de fuerza en X y la suma de fuerza en Y, pero aún no determinamos el valor de la aceleración que nos están pidiendo, la aceleración horizontal AX. Y continuamos ahora la suma de momentos con respecto de G, ¿verdad? Ya que necesitamos AX, para terminar esta requerimos la reacción en X. Entonces hacemos suma de momentos en G para poder cancelar, ¿verdad?, al hacer suma de momentos del lado derecho, la fuerza efectiva A, MA, y que no aparezca en nuestra ecuación. Entonces hacemos suma de momentos en el punto G del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces vemos, ¿verdad?, que AX genera un momento antihorario positivo y AY uno negativo, con los valores de la dimensión D. Y del lado derecho es 0. Hacemos suma de momentos en el punto A, los va a hacer. Entonces, se realiza la ecuación AD por X, que es positivo, y AY negativo, ¿verdad? Cada uno genera momentos con la distancia D, positivo y negativo, y se concluye que las dos son iguales. Como ya tenemos el valor de AY, entonces podemos sustituir en X, y esto nos da 98.1. ¿Cuál es el método número 2? Bueno, es muy parecido, nada más que el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? De la misma forma, podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Si yo tomo suma de momentos directamente, ¿verdad?, en el punto G, recuerden que cuando en estáticas tomábamos suma de momentos, siempre buscábamos un punto con respecto al cual pudiéramos calcular la mayor cantidad de incógnitas. Entonces aquí, como en nuestro diagrama planteado, estas dos son incógnitas, pues que se toman suma de momentos en este punto A de todos los momentos de las fuerzas externas que existen de este lado, va a ser igual a la suma de momentos con respecto al punto A de todos los momentos de las fuerzas efectivas del lado derecho. Entonces, tomo bajo esta ecuación la suma de momentos. Entonces, del lado izquierdo, la única fuerza que genera momentos es el peso, menos W por D, porque genera un momento con respecto del punto A, tratándolo como vector deslizante, obviamente, un momento negativo. Y esto va a ser igual a la suma de momentos del lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Al igual del diagrama del cuerpo libre, del diagrama cinético, perdón, del lado derecho, la fuerza efectiva con respecto a esta distancia por D. Sustituimos MGD y MAD por la distancia ambas, que cancela la masa, y entonces la aceleración en G testada, ¿verdad?, atestada, se establece que AX es igual a G, 98.1.
Entonces, vean que si podemos analizar los problemas, muchas veces podemos considerar un punto, al igual que en estática, donde nuestro procedimiento se simplifica de manera notable. Tenemos un método alternativo 3, se llama principio de D'Alembert, que es el vector de inercia. Esto quiere decir, ¿verdad?, que D'Alembert estableció ¿verdad?, un método en el cual se podría simplificar. Vean cómo del lado derecho que teníamos nuestro diagrama cinético, teníamos únicamente la fuerza efectiva hacia la derecha. Entonces, D'Alembert estableció, ¿verdad?, que al pasar del lado izquierdo el diagrama cinético, ¿verdad?, pero obviamente si se pasa del lado izquierdo en igualdad, tiene que pasar en sentido contrario. Vean cómo fuerza efectiva que cambia del lado izquierdo. Al no haber nada del lado derecho, entonces eso es igual a cero, pero esto se le llama equilibrio dinámico. Ese es otro método alternativo que se puede utilizar y se simplifica porque únicamente se va a tener concentrado en un solo diagrama, en el diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas, tanto externas, ¿verdad?, a distancia de contacto, y las fuerzas efectivas o momentos efectivos, ¿verdad?, en su caso. Y se puede... Ajá. Sí, dígame. ¿El qué, perdón? El momento en A. ¿Aquí en A? AMA. Ah, ¿por qué se va del otro lado? Ah, ya. Y este es lo que yo les mencionaba, vean aquí en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, lo que yo hago, bueno, D'Alembert estableció ese método. En algunas ocasiones lo voy a hacer y en otras no, nada más para ir mezclando. Entonces, este diagrama lo paso del lado izquierdo, más bien las fuerzas efectivas. Nada más tengo una. Y esta la voy a pasar del lado izquierdo. Como es una igualdad, esta tiene que pasar contraria para que no se modifique el sistema. Entonces, como va hacia la derecha, horizontal a la derecha, lo va a pasar horizontal hacia la izquierda, ¿verdad? Como una ecuación, exactamente. ¿Sí? Entonces, nada más lo que aquí hago, lo pongo en otro color, ¿verdad? Lo pongo en otro color, o punteada, ¿verdad? O en ocasiones, en el salón de clases lo hago con doble línea hacia la izquierda, únicamente para diferenciarla de las demás fuerzas. Y eso se le llama, igual con cero, se le llama equilibrio dinámico. ¿Sí? Y puedo tratarlo de la misma forma. Vean aquí, tengo el diagrama de cuerpo libre y hago suma de momentos, suma de momentos con respecto de A, al igual considerando un punto, el momento en un punto donde se cancelan la mayor cantidad de incógnitas, que en este caso serían las dos incógnitas, a X y Y que ya me las piden, pues las pivoteo en este punto A, y las únicas fuerzas que generan momentos es el vector de fuerza efectiva, que en este caso ahora se va a llamar vector de inercia, cambia su nombre, ¿verdad?, de fuerza efectiva del lado derecho a vector de inercia del lado izquierdo. O momento de inercia en su caso, cuando nos toque ver los momentos, ¿verdad? Vector de inercia por distancia me da un momento, ¿verdad? Y el peso con esa distancia me da otro momento. El primero es positivo y el segundo es negativo. Vean ustedes aquí. Multiplicado por D, ¿verdad?, evidentemente. Esto se iguala con 0. Y en resumidas cuentas, al pasarlo del lado derecho, se cancela la distancia y la masa, y la aceleración de G es igual a 9.81
metros por segundo. Quiere decir que cuando estamos al límite, ¿verdad? La aceleración de 9.81, la barrita comienza a despegarse y, ¿verdad? Y si continuamos con esta aceleración, se va a voltear del lado izquierdo, va a girar. Ese es el problema número 2. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Bien, espero que haya quedado claro. Si quedó claro, entonces veamos otro problema. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y tenemos aquí un mecanismo, ¿verdad? Tenemos dos elementos, un disco de 20 centímetros, una manivela de CD de 20 centímetros. En realidad, ambos elementos, ¿verdad? A y C están sobre una misma línea horizontal y pudieran haber sido dos discos o dos barras, ¿verdad? También nos lo ponen para contemplar una diferencia física, pero en realidad cinemáticamente y dinámicamente nos va a ocurrir lo mismo, de que se tomen dos discos o dos barras. Y estoy hablando de los elementos de entrada y de salida. Ahora vamos a ver quién es el de entrada. Le conecto un disco centrado en A, aquí lo tenemos centrado en A, con la manivela CD del lado derecho. Si nosotros conocemos que el bicho fue fabricado para poder rotar a una velocidad constante de 120 RPM, hay que determinar para la posición en que se muestra, ¿verdad? No hay que modificar la posición, las componentes verticales de las fuerzas que ejercen los pernos en los paradores en B y en C. Y ustedes observan el acoplador, debido a que está conectado a los eslabones de entrada y de salida, ¿verdad? O salida y entrada, es indiferente, ¿verdad? En este caso. Tiene el mismo radio. El elemento CD, en lugar de tener movimiento plano general, va a tener traslación curvilínea. Porque el elemento BC en todo momento va a permanecer horizontal, no va a girar, debido a estos radios, la condición de los dos radios iguales. Hagamos un análisis cinemático. Vamos a ver el análisis cinemático del disco B. Vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que ocurre si nos dan una velocidad angular, una condición? Pues la transformamos, ¿verdad? Multiplicando por 2pi en 360 nos da los radianes sobre segundo del disco. También contemplamos una aceleración de B normal, que es igual a la velocidad angular al cuadrado del disco por el radio. Y es igual a la aceleración normal. Entonces la aceleración de B en este punto va a ser igual a la suma de la normal más tangencial, pero la tangencial vale 0. ¿Sí? Por lo tanto la aceleración de B es igual a la aceleración normal. ¿Por qué vale? ¿Me podrían decir por qué vale 0 la tangencial? ¿Por qué vale 0? Entonces, lo estamos estudiando para la La velocidad constante, ¿no, prof? Claro, ¿verdad? Dice aquí la velocidad constante, como la omega es constante, por lo tanto la componente tangencial vale 0. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, aquí lo tenemos, que vale 0. Ese es nuestro análisis cinemático. Entonces, en este caso, esta aceleración de B la vamos a tener en este punto y va a pertenecer tanto al disco A en el punto B
como a la barra BC en el mismo punto B, porque están conectados por un pasador. Ahora hacemos el análisis de la barra del acoplador. Vean que el acoplador, fíjense bien, tengo el acoplador en la posición y coloco su aceleración de B, que es la que yo conozco. Y como yo hice un análisis previo, ¿verdad? La geometría o la posición de la barra. Y notamos que la barra tiene un movimiento de traslación curvilínea. Entonces decimos que todos los puntos en la traslación curvilínea tienen la misma velocidad y la misma aceleración. Por eso es que aquí la aceleración es la misma en el punto B, en el punto C y obviamente en el punto G. Y ambas todas tienen a 45 grados. Y dirigidas hacia el centro, ¿verdad? Bueno, a la estación de B hacia el centro de rotación del disco, ¿verdad? Y las otras pues tienen la misma dirección. Y hasta ahí tenemos el análisis cinemático de los dos elementos. El análisis dinámico pues nos establece de la misma forma. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y nuestro diagrama cinético. Vean cómo en esta parte del curso, ¿verdad? En esta parte de los temas se manejan diagramas de cuerpo libre y diagrama cinético. Aquí, ¿verdad? También pude haber planteado este cuerpo como desaparecerlo, ¿verdad? Hacerlo cero. Y este vector, ponerlo hacia arriba a 45 grados con horizontal y colocado en este punto G. Y estaríamos hablando de un equilibrio dinámico en esta parte de la igualdad. Lo manejo de la forma anterior, sin eliminarlo. Entonces digo, suma de fuerza en X es igual a masa por aceleración en X, hacia la izquierda. Todo lo que está en X, entonces tenemos, y aquí tenemos las fracciones en B. Son las fracciones que se ubican en el perno. Recuerden que en los pernos siempre hay dos reacciones. Tenemos en B y en A, localizadas ahí. En los puntos correspondientes. Entonces tenemos suma de fuerza en X, masa por aceleración en X. Este vector de fuerza efectiva se puede descomponer en X y en Y. Por eso que va a tener una componente de la fuerza efectiva en el eje X y una componente de la fuerza efectiva en el eje Y. Esta componente en X es la que tenemos aquí. Entonces, en X tenemos BC, BXX, en sentido positivo de acuerdo a la convención. Y esto va a ser igual a la fuerza efectiva en su componente horizontal, MA coseno de 45 grados. Tengo mi primera ecuación. Hacemos una segunda ecuación, suma de fuerza en Y es igual a masa por aceleración en Y. Ahora las componentes en Y, del lado izquierdo de nuestra igualdad, del lado de arriba, la igualdad sería el lado izquierdo, las componentes serían B, Y y CY hacia abajo. La convención que establecí ahora hacia abajo es positivo, ¿verdad? Más el W, que también es positivo. Esto va a ser igual a la componente de la fuerza efectiva hacia abajo. También es positivo del lado derecho de la igualdad. Por eso es que la contemplé positivo todo hacia abajo. Tenemos nuestra ecuación 2. Y ahora aplicamos una tercera ecuación, la suma de momentos en G. Del lado izquierdo, si hago momentos en G, las únicas fuerzas que van a generar momentos son las componentes en Y, porque las componentes en X, como vectores deslizantes por el principio de transmisibilidad, noto que su línea de acción pasa por el punto de
con respecto al cual voy a tener los momentos, por lo tanto no generan momentos, únicamente las componentes BY, CY. Bien, entonces hago mis momentos, punto 04, con BY, primer momento, y el otro CY, que sería positivo. Uno es positivo y el otro es negativo. Ajá. Sí, son 80 centímetros, son 0.4 metros, ¿verdad? Sí, sí, que me pasó eh, mencionarlo, ¿no? Son 80 centímetros, la mitad son 40, sean 0.4 metros, ¿no? Ahí lo tenemos, establecemos que las dos componentes en Y son iguales. Entonces, al sustituir esta condición en la ecuación 2, decimos que 2 veces la componente en Y más el peso, masa por aceleración, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad?, por el seno de 45 grados. ¿Sí? Como ya sabemos cuánto vale la aceleración, ¿verdad?, de 35.58, al multiplicarlo por la masa, nos da 315.8, y al despejarlo encontramos la componente en Y. Y la componente en CY, que es la misma. Y así es como se hace la resolución del problema. ¿Alguna pregunta? Vean que ya manejamos conceptos de estática y conceptos de cinemática y conceptos de cinética ya. Profesor, Sí, en donde está BX, bueno, en los puntos BX, BY y CX, CY, ¿está con respecto a horizontal o están como que rotados para que queden alineados con 45 grados? no, no, no están rotados, así son como son las reacciones. Entonces, aunque esté ahí el ángulo, bueno, no le debemos de poner, por ejemplo, aquí en la suma de fuerzas en X, BX coseno de 45 grados o algo así, ¿eso no? A ver, no entendí, esa última parte no la entendí. Ah, bueno, es que, por ejemplo, como se supone que está un ángulo todavía que existe, nosotros lo tenemos con respecto al horizontal, entonces ese ángulo existe. Entonces, por ejemplo, si ponemos suma de fuerzas BX, no lo tenemos que poner, por ejemplo, BX por coseno de 45 grados más Ah, X coseno de 45 grados, ¿eso no se pone? no, porque estoy contemplando las componentes. Aquí había, yo creo que no lo, debe haber quitado estos grados, no los debería de tener. No, sí, esta es imagen. Esto no lo debería tener, yo creo que cuando hice la adición, se me olvidó borrarlo. Porque este era un ángulo, aquí, donde tengo la reacción de la barra, porque cuando la barra se mueve, ¿verdad?, lo que hace la barra, el disco y la barra de este lado, cuando se mueve lo que hacen es tratar de detener a la barra para que no se salga, ¿verdad?, de órbita, y la están jalando. Así que se están jalando. Cuando se mueve, ¿verdad?, el movimiento, la barra, si no tuviera los pernos, tendería a salirse de la órbita, ¿verdad?, de B y de C. Por lo tanto, hay una fuerza que los mantiene hacia el centro, una fuerza centrípeta hacia el centro. Porque por eso es que si tenemos esas dos fuerzas centrípetas hacia el centro de rotación, obviamente si va hacia abajo, esta fuerza centrípeta, entonces tenemos aquí dos reacciones que se sustituyen por esta que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí?
Muy bien, profesor, muchas gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra observación? ¿No? Bien, entonces ese es el problema número 2. Vámonos a un problema más. Bien, aquí tenemos el problema número 4. Entonces vamos a utilizar más conceptos de nuestra de los conceptos de estática, cinemática y cinética. Estos son problemas ya completísimos, ¿no? Entonces decimos, aquí tenemos un sistema de freno, la representación de un sistema de freno, ¿no? Permítame un segundo. Bien, entonces aquí tenemos un problema donde tenemos representado un freno de tambor de 150 milímetros, vean aquí es un tambor, como si fuese el tambor de un sistema de frenado de un automóvil. Este gira, ¿verdad? Y por el efecto de la fricción con una banda que está alrededor de ella, ¿verdad? Y yo aplico una fuerza P en el punto D de esta palanca, que se encuentra, esta palanca es la palanca B a B, que se encuentra pivoteada en este punto. No tiene letra, vamos a decir que A, B, que sea C, ¿verdad? Pivoteada en C, al aplicarle la fuerza en P, este va a girar, y al girar tensa el cable o la banda que se encuentra alrededor del disco, y si este está girando, ya sea horario en horario, va a tender a frenarlo, va a generar fricción en toda esta zona. Ahora sí vamos a considerar la fricción del tema de fricción en bandas de estática, ¿verdad? El tema que corresponde a fricción en bandas. Pues vamos a poder determinar lo que nos pide. Entonces, nos dice que tenemos el tambor y está unido al volante más grande que no se muestra. De hecho, en estos sistemas, ¿verdad? En la parte posterior es un disco más grande que no se muestra. Es una especie de, bueno, funciona como un volante de inercia. Nada más que no se muestra. Si tiene, ¿verdad? Una forma en la parte posterior más grande, entonces no se puede considerar el disco como si fuera un círculo. ¿Por qué? Porque en la parte posterior los volantes normalmente tienen formas, una especie de poleas gigantes, y bueno, gigantes, ¿verdad? Muy grandes. Y al ser una polea, pues la forma para determinar el momento de inercia de esa polea conjuntamente con el disco que tenemos aquí mostrado, pues su determinación, la determinación del momento de inercia va a ser más elaborada, ¿verdad? Entonces, ahí se debe determinar el radio de giro y determinar el momento de inercia, y nos tiene que dar o el momento de inercia o el radio de giro, ¿verdad? O ambas cosas para calcular la masa. En este caso nos están dando el momento de inercia de la masa total del tambor y del volante que no se muestra, que es de 75 kilogramos metro cuadrado. Toda esta explicación que di fue porque nos están dando ya el momento de inercia, ¿verdad? Esa es la razón. Dice, se usa un freno de banda, como ya les mencioné, para controlar el movimiento del sistema. Y nos dan el coeficiente de fricción cinética entre la banda y el tambor, que es de 0.25 centésimas. Es la fricción que se da en toda esta zona. Es el coeficiente de fricción. En toda esta zona que estoy señalando, está ocurriendo la fricción, y ese es el valor que nos da. El coeficiente de fricción cinética, ¿verdad? Porque ya está en movimiento el disco, ¿verdad? Y está ejerciendo una fricción, donde las
la rugosidad de la banda y la rugosidad de la superficie del tambor, pues ya pasó del límite de la condición de fase crítica y comienzan a fracturarse las crestas y los valles de las superficies y se da el movimiento. Pues que es mira. Bien. Y ahora nos dicen, si la fuerza P que se aplica en este extremo de la palanca es de 100 newtons y se aplica cuando la velocidad angular inicialmente es de 240 RPM, en el sentido de las manecillas del reloj, así, ¿verdad? Está girando. Entonces dice, determina el tiempo requerido, cuál es el tiempo que se requiere para que el sistema se detenga. La otra es demostrar que se obtiene el mismo resultado si la velocidad angular inicial del sistema es 240 RPM en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces la otra parte sería hacer el problema en sentido contrario y establecer que el resultado es el mismo. Como están pidiendo tiempo requerido y nos están dando una velocidad angular inicial de 240 RPM y es una condición inicial, y la condición final es que la velocidad angular al final tendría que ser cero para detenerse, ¿no? Para que el sistema se detenga. Entonces nos están dando una condición inicial y una condición final. O sea que la velocidad final tendría que ser cero. Y el tiempo que pasa desde esa velocidad, 240 RPM, hasta cero. Entonces tendríamos que aplicar nuestros problemas, nuestros conceptos de cinemática, considerando que si estoy aplicando la fuerza de P de 100 newtons, si es de manera constante, va a haber una desaceleración uniformemente para frenarse constante. Y entonces vamos a establecer condiciones finales y vamos a aplicar las ecuaciones de cuerpo rígido, ¿verdad?, de cinemática para la condición de aceleración constante. Entonces veamos cómo se analiza. Igual, ¿verdad?, hacemos diagramas de cuerpo libre. Y para comenzar transformamos las RPMs, 2pi n entre 60 nos da 8 veces pi omega. Radianes sobre segundo, ¿verdad? Nos va a dar. Aquí tenemos nuestro primer diagrama de cuerpo libre de la palanca. En el diagrama de cuerpo libre de la palanca, en el punto C, donde se encuentra el perno, existen dos reacciones, pero podemos ver de manera fácil, ¿verdad?, que cuando frena, yo le aplico esta fuerza P, genera una reacción primero, ¿verdad? El perno reacciona para no permitirse el movimiento en este punto y a la vez la banda en el punto A se tensa, ¿verdad? En el momento en que sigue el movimiento, pues genera otra reacción debido a la tensión en la banda, genera la reacción en CY. Entonces, ¿verdad? Decimos acción, dos reacciones. Acción, reacción. Y ese ya es su diagrama de cuerpo libre. Y esto es igual con cero. ¿Por qué es igual con cero? ¿Me podrían decir? ¿Por qué es igual con cero? ¿No? Por el equilibrio. Bueno, yo hago la pregunta porque a lo mejor nos van a decir, bueno, ¿por qué no es igual a masa por aceleración, verdad? Porque ese es el tema, ¿verdad? Bien, no es necesario que tengan que saberlo, ¿verdad? Pero
en ese instante, pero vean que durante el movimiento, la aplicación de la fuerza P, para comenzar, el centro de masa de esta palanca, pues no estaría a la mitad de esta longitud, ¿verdad? Sino estaría más cargadita hacia arriba para poder equilibrar la masa superior e inferior de la palanca. Entonces, como este punto G, al darle este movimiento, esta palanca no va a girar, simplemente va a ser un leve movimiento, muy pequeño para generar el frenado. Evidentemente esta palanca se considera que no se desplaza, por eso es que lo considero como un equilibrio. Se va a mantener prácticamente en su misma posición, con un ligero movimiento, y no se considera. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se analiza. Entonces tenemos su diagrama y hacemos suma de momentos en C. Si yo realizo la suma de momentos en C, en sentido anterior positivo, y lo pivoteo aquí, ¿por qué lo pivoteo en C? Porque cancelo la mayor cantidad de incógnitas. A diferencia si lo hago en el punto A, en el punto C, en el punto B, perdón, elimino uno u otra incógnita. Entonces en el punto C, elimino a dos de un golpe, pues que lo hago con respecto de C. Entonces sería 80 por TA positivo más 80 por TB positivo, los dos son. Y ahora tenemos la carga de 100 por esta distancia de 320, como genera un momento en sentido horario, sería negativo. Y al final de cuentas tenemos la primera ecuación. Las dos tensiones en A y en B es igual a 400. Esa es mi primera ecuación. Es una ecuación que saqué del diagrama de equilibrio de mi palanca. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? Todo este análisis es de estática. Esto es estática. Por esto. Bien. Ya lo tengo, ahora nos vamos. Vean que aquí, ¿qué nos piden? El tiempo ni siquiera aparece, ¿verdad? Pero ya aparecieron dos incógnitas más, que hay que resolverlas antes de terminar el tiempo. Entonces, aparte del tiempo, pues ya nos generaron dos incógnitas más. Vamos al diagrama del disco. Vean como el diagrama del disco, ¿verdad? Tenemos suma de momentos en E, ¿verdad? Yo tengo las dos tensiones. Aquí me faltó, y disculpan, me faltó aquí el peso. Bueno, de cualquier forma no afecta, pero había que colocarlos para poderlo hacer bien el diagrama. Ahora tenemos un diagrama de equilibrio, diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético. Entonces vean, tengo aquí el peso, tengo las dos reacciones en X y Y, ¿verdad? Eran tres las que había aquí. Parece que nos quedan 10 minutos. Entonces, debido a la tensión de las dos bandas que ya coloqué, vean cómo es hacia la derecha y hacia arriba, hacia la izquierda y hacia abajo. Son contrarias, igual que lo hacemos en estática, ¿verdad? Cuando vamos resolviendo por sistema de... Cuando hacemos armaduras por secciones o resolvíamos armaduras o bastidores de máquinas. Entonces son contrarias. Esta tensión genera esta reacción, y esta tensión genera esta reacción, ¿verdad? Junto con el peso, ¿no? Ok. Ya tengo este diagrama de cuerpo libre, ahora el diagrama cinético, todo esto que provoca, como este se está acelerando, si yo estoy considerando que el sentido de giro que me están pidiendo es horario de omega y va a frenar, entonces el frenado tiene que ir la alfa contraria, una aceleración de frenado. Por eso es que la dirección es antihoraria. Esto genera un vector de fuerza efectiva, de momento efectivo, perdón, y testado alfa.
y testado porque es con respecto al punto centroidal G. Aquí no hay masa por aceleración, no hay fuerza efectiva, porque como la masa está concentrada en E, la masa en el punto E, ¿verdad? Pues no se acelera. Entonces, hago suma de momentos en E, vean como al hacer suma de momentos en E, pues se cancelan el peso que no coloqué, ¿verdad? Y las dos reacciones, ¿no? Nada más aunque lo correcto en el diagrama de cuerpo libre tenía que haberlo puesto ya aquí. Pero no nos afecta, entonces al hacer sumamentos en este punto, la tensión EB y este radio, esta distancia, genera un momento positivo y con TA un momento negativo por sentido de giro antihorario y horario. Aquí lo tenemos, TB por R menos TA por R va a ser igual, del lado derecho, el único par efectivo sería I alfa. Entonces, establecemos que TB menos TA, pasando el R, primero factorizando, tenemos esta ecuación. TB menos TA es igual a I de esta alfa R. Ahora, además de las dos tensiones, que ya tenemos como incógnitas, y una primera ecuación, y hay una segunda ecuación con dos incógnitas, el momento inicial lo conozco, y alfa también la desconozco. Entonces ya tengo una, dos, tres incógnitas con dos ecuaciones. Ahora hacemos el análisis por fricción. ¿Cuánto tiempo nos queda? 7 minutos. Ok, entonces, de fricción en bandas, sabemos que la ecuación de fricción en bandas, esto es de estática, T2 es igual a T1, son las tensiones en la banda, es igual, T2 es igual a T1 por E a la mu beta, donde T2 y T1 son las tensiones en los dos extremos de la banda. Aquí hay que establecer quién es TA y TB, ¿verdad? Porque tenemos aquí T2 y T1. Mu es el coeficiente de fricción cinética y beta es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto de la banda es de este punto hasta este punto. Son 360 grados menos 90, ¿verdad? Ese es el ángulo de contacto dado en radianes, ¿no? Aquí está